Hola a todos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a continuar con la perspectiva de la psicología social de Enrique Pillon-Rivière, particularmente profundizando la mirada acerca de lo grupal. El tema que vamos a trabajar entonces podría denominarse como el pasaje de la serie al grupo. Nosotros hasta aquí hemos venido desarrollando la mirada desde el sujeto en relación a cómo se constituye como tal, cómo la necesidad aparece como fundante de los vínculos en relación a los otros. Y hemos hablado bastante acerca de la vida cotidiana y la necesidad de desarrollar una actitud crítica frente a ella. Esta actitud crítica es la que permite superar la familiaridad de lo repetitivo, de esta tendencia a hacer lo mismo día a día, ¿no? Pero el ejercicio de la crítica supone conflicto, supone enfrentar cierta disposición de las cosas y querer disponerlas de otra manera, lo que implica cuestionar, interrogar, desnaturalizar lo obvio y también cuestionarnos en nuestras propias actitudes que devienen de nuestros intereses, de nuestra historia. Desde la psicología social, entonces, pensamos a los grupos como dispositivos críticos, es decir, espacios en que la circulación de las diferencias da lugar a una gestión colectiva de lo común, de los acuerdos y los consensos, donde predomina el reconocimiento de que por ser diferentes, pero también semejantes, somos seres humanos que posibilitan esta mirada, entonces, la recuperación de la solidaridad, la ética, la cooperación, la amistad. Cuando nos juntamos un conjunto de personas, solo por el hecho de estar juntos, ¿esto se transforma en un dispositivo crítico? ¿Qué elementos deben darse para que compartir en tiempo y espacio algunos sujetos propicien la actitud crítica? Para eso es necesario, desde Pillon-Rivière, distinguir lo que se llama serie y grupo. Esta distinción la hace Pillon basándose en un texto de Sartre. Decimos que la serie es un conjunto de personas, una muchedumbre pasiva, una unidad en serie, que pueden compartir necesidades, objetivos e intereses, pero el interés común es exterior a los sujetos. Por ejemplo, los lectores de un mismo diario, la gente que espera un colectivo, una multitud que observa el partido de fútbol en la cancha. Cuando surge una necesidad, imagínense en un partido o en una cola de colectivo, uno se descompone, por ejemplo, allí los sujetos modifican sus comportamientos, ¿no? Seguramente alguno tenderá a acercarse a la persona que se descompuso, otro llamará por teléfono, etc. Es decir, se propicia desde este incidente la posibilidad de iniciar una situación grupal. Allí vemos entonces diferencias entre una posición en la serie y lo que denominamos la grupalidad. En el grupo, los sujetos tienen también un interés común que se hace lo suficientemente poderoso para que cada uno lo interiorice y se transforme en interés común. Es decir, se da una transformación que condiciona a las otras, que comienza a darse por el pasaje de un yo a un nosotros, visibilizándolo en la mutua representación interna. En segundo término, las comunicaciones indirectas se transforman en directas, es decir, hay retroalimentación, feedback. Existe la posibilidad de emitir y recibir mensajes modificando nuestras actitudes. Y además estas comunicaciones pueden ser multidireccionales. Y finalmente, la necesidad, que es el punto de partida de la praxis, permite satisfacerla al sujeto proyectándose en los otros. Se articula entonces con los otros en el hacer, o sea, en la tarea. La tarea para Pillon-Rivière es esencial y fundante de la estructura grupal. No hay vínculo, dice, y en consecuencia no hay grupo sin tarea. Ahora bien, los grupos no están dados. Los grupos para Pillon
son más bien un hacerse, un transformarse, un salir de la serie. La serie entonces sería una forma de lo colectivo cuya unidad le es exterior, sus principios organizadores son externos, no internos. Por lo tanto, la serie es inestructurada, carece de coherencia interna, no hay reciprocidad, recuerden la cola de un colectivo, por ejemplo, ¿no? El logro de los objetivos no los remite unos a otros y no se relacionan los sujetos activamente. Sartre, en 1960, en el libro Crítica a la Reacción Dialéctica que cita Pillon, estudia al hombre frente al grupo y dice: el grupo no es un hecho estático, sino es un todo dinámico. Un grupo no está hecho nunca, sino que se va haciendo. Por momentos podemos decir en parte que se hace y se rehace constantemente. Un grupo no es, sino es un proceso en marcha. Es un devenir, no una cosa. Pillon dice: el grupo es una gestaltum, una estructura estructurándose. Con esto podemos tomar la noción de grupo como instituyente del sujeto y el sujeto a su vez como instituyente del grupo. Es decir, un sujeto como ser social de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Como se da en un proceso, el sujeto es a la vez proceso y producto, siempre en movimiento. La síntesis sujeto-grupo siempre en totalización. El sujeto es productor y su emergente, determinado y determinante, instituido e instituyente. Llegando a esta parte, podríamos entonces definir cuáles son los elementos propios constitutivos del grupo. Pillon-Rivière lo define como el conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se proponen de manera explícita e implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Decíamos que la necesidad es la base, el motor de la relación con el otro, su fundamento. La tarea entonces podría ser entendida como el proceso, es decir, el conjunto de acciones destinadas al logro de ese objetivo. La tarea implica necesariamente una transformación de la realidad interna del grupo y de la realidad externa. Aquí, en este punto, Pillon particulariza los principios organizadores del grupo como estructura. Y allí menciona el primero, el sistema dotado de coherencia interna, que es la constelación de necesidades objetivo-tarea. Es de ella de donde surge la unidad interior del sistema interaccional. En tanto en ella, en la tarea, se encuentran recíprocamente los integrantes. La realización de la tarea exige, en primer término, que los integrantes del grupo reconozcan esas necesidades y objetivos comunes. Es decir, que el otro aparezca intrincado en su propia necesidad, compartiéndola desde en sí mismos o como necesidades complementarias. El reconocimiento que los integrantes hacen es como sujetos y como grupo. Recordemos la contradicción sujeto-grupo. Y el segundo de los principios organizadores internos de la estructura grupal está vinculado evidentemente al anterior, y Pillon lo denomina como la mutua representación interna, es decir, la interiorización recíproca de los miembros del grupo. Bueno, eso es todo por hoy, hasta aquí llegamos. Para profundizar estos conceptos les recomiendo el libro de Pillon-Rivière y Ana Quiroga, El proceso grupal. Continuamos luego. Saludos a todos.